Primero en haber firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y después con la Unión Europea, pero yo recuerdo lo que en los años 90, a principios de los años 90, decía el secretario de Comercio de México, el señor Serrapuche, que decía: la mejor política industrial es no tener política industrial. ¿Dónde estamos? Hace unos instantes el subsecretario Portela señalaba los problemas que tiene México. ¿Cómo está impulsando un país grande como es México, es otra escala, evidentemente, a la pequeña y mediana industria, claro, los enormes desafíos que hay enfrenta hoy México? Gracias, Braulio. Es un honor estar aquí con este panel tan distinguido, sobre todo con mis colegas homólogos de países latinoamericanos. Te diría primero que tu pregunta arranca correctamente desde un punto de vista de dónde México inicia su estrategia de integración global. Porque a partir de ahí debemos de analizar qué ha pasado en México y cuál es la siguiente etapa a seguir en relación a cómo termina la pregunta para las pequeñas y medianas empresas. Creo que México toma la decisión inteligente de integrarse a la globalidad a partir de, obviamente, la integración al GATT, pero el punto más importante es la firma del Tratado de Comercio de América del Norte, que dentro de poco va a cumplir 2 décadas de estar en vigor y que fue pues la piedra angular del proceso de integración. A partir de ahí hemos firmado 12 tratados con 44 países y los resultados, digamos, desde el punto de vista de los resultados globales, han sido de mucho éxito en el sector más moderno de la economía mexicana. Tenemos exportaciones que se han multiplicado 7 veces desde la entrada. La inversión extranjera directa a partir de justamente de 1994 se ha cuadruplicado en promedio en relación a la época pre-TLC. Los salarios promedio de la economía ligada a la exportación son 2 veces por encima de la economía tradicional. En general los indicadores son alentadores, pero cuando ves a detalle las cifras te das cuenta que son aproximadamente 45 grandes empresas las responsables del 50% de la exportación. Te das cuenta que los beneficios regionalmente analizados han sido tremendos. El norte del país se ha transformado, el centro, que antes cualquier viajero a México hace 25 años iba por San Luis, Querétaro, Aguascalientes y veía ranchitos con prácticamente ganado y actividades primarias, y ahora ahí está sentado el corazón de la industria automotriz mexicana y de la industria aeroespacial mexicana. Pero en el sur-sureste el desarrollo no ha sido equilibrado. Entonces, si bien el haber logrado una estabilización de los fundamentos macro en la misma época que nos integramos a la globalidad, han logrado que el país sea un país estable, sólido, con finanzas públicas responsables, con conducción macro responsable, con grandes flujos de inversión, pero el beneficio no ha llegado por igual a todas las regiones del país y a todas las unidades económicas de todos tamaños en el país. El Instituto Mexicano de Estadísticas, el INEGI, reporta 5 millones de unidades económicas, de las cuales el 98% son pymes y son responsables por más del 70% del empleo. La estrategia, y en el momento que tú le preguntabas a Mario sobre la política industrial, hoy la política industrial no debe de haber duda. Es una política industrial que se ajusta a un modelo de economía abierta. Ya es totalmente falso el debate de pensar en las épocas previllanas donde la política industrial se hacía con proteccionismo. Esto es totalmente imposible en el mundo de hoy, a pesar de, o con el riesgo de que te conviertas en una economía ineficiente y poco competitiva. Lo que tenemos que hacer es precisamente cómo utilizar las nuevas estadísticas desarrolladas por la OCDE en materia de cadenas de valor para poder integrar las empresas pequeñas y medianas a la cadena de exportación. Y ahí el gobierno mexicano tiene una responsabilidad fundamental en 2 elementos básicos: la innovación y el financiamiento. O sea, tenemos que acompañar el proceso a través de poder diseñar estos esquemas de integración. Sin duda, las vocaciones territoriales del país no son todas iguales y hay 2 sectores estratégicos que tienen que acompañar este modelo, que es el sector agrícola y el sector turismo, que es fundamental para el caso de algunos de nuestros países. Entonces, tienes que diseñar una estrategia apropiada a las vocaciones y tienes que estar consciente de que vas a utilizar 2 instrumentos fundamentales, que son la innovación y el financiamiento, y el capital de riesgo para poder establecer esos procesos. Y así como Anabel daba un ejemplo, obviamente, que compartimos mucho en la parte de participación en cadenas de valor, y al analizar nuestros flujos y corrientes comerciales,
te das cuenta de cosas tan importantes. En México, por ejemplo, tenemos una industria altamente sensible a las importaciones de Asia, de China, por ejemplo. Y ahí tienes que cuando analizas la cuenta, la balanza comercial de México, estamos importando de China 50,000 millones de dólares y le estamos exportando solo 7,000 millones de dólares. Pero cuando analizas los temas álgidos como textil, como acero, metal mecánica, representan menos del 15% del comercio. Y la verdad es que el 70% de lo que entra a México son insumos que se incorporan a la exportación. Por eso es bien importante seguir luchando contra el proteccionismo, porque finalmente un impuesto a la importación se convierte en un impuesto a la propia exportación, que finalmente afecta radicalmente las cadenas de valor. Y en ese sentido el diseño de la política es fundamental. Y en este caso, claramente establecer los sectores estratégicos prioritarios que vas a impulsar donde tienes posiciones de ventaja comparativa del país. Y un elemento fundamental que en el caso de México es fantástico es la disponibilidad en el mediano plazo y en el corto plazo de acceso a un gas barato que para el sector manufacturero va a ser fundamental, que es el gas shale, gracias a las tecnologías de cracking que te van a dar una ventaja comparativa relativa a otras regiones del mundo. Usted lo decía, innovación e inversión, y es un tema que me parece que es fundamental cuando hablamos de las políticas de promoción de la pequeña y mediana empresa, de la competitividad y de la incorporación de las cadenas globales. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico precisamente acaba de publicar un estudio que me parece extraordinario, sobre las políticas industriales que están cambiando al mundo. Y hay un cuadro que me llama la atención y que lo quiero comentar con usted, porque compara las 20 primeras economías del mundo a nivel de producción manufacturera. Y resulta que Brasil, sin impulsar necesariamente políticas de acuerdos de libre comercio, está muy por delante en materia de política industrial de México. O sea, el sector industrial en México se ha caído pese a los acuerdos de libre comercio. ¿Cómo va a ser el gobierno mexicano para hacer de esas pequeñas y medianas empresas un factor que relance la competitividad en esas cadenas globales internacionales de las que estamos hablando? A ver, aquí hay que ser muy precisos en el análisis de los números. Cuando tú analizas los indicadores internacionales en el nivel de complejidad y sofisticación de las cadenas de valor, México está entre los primeros 10 países del mundo. Entonces no nos confundamos. Una cosa es el bulk de producción y otra cosa es la capacidad de especializarte en cadenas de valor importantes y de valor agregado. Y seamos muy precisos. La sustentabilidad en el tiempo de tus capacidades se mantiene en un esquema de competitividad. Y te doy un ejemplo muy claro. Justamente en un área no tan de complejidad como hemos sido realmente avanzados en México en la integración a cadenas de valor, pero un área más simple como la de los textiles, que es un área muy competitiva y muy arriesgada. El otro día tuve la visita de un empresario mexicano, de una área del vestido, lo que le llamamos el diseño de ropa íntima, por ejemplo, que es una de las más competitivas en América. Se está asociando con un empresario alemán que tiene una de las plantas más importantes en Europa y en el Medio Oriente. La ventaja de esa integración se da porque tenemos aranceles que permiten esas joint ventures de alta competitividad global. El empresario alemán me visitó y me dice, estamos trasladando una planta de Brasil a México. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque actualmente la tenemos cerrada. Y entonces, ¿qué estás haciendo con tus ventas en Brasil? Me sale más barato importar de mis plantas en Asia y pagar el 40% de arancel que producir en Brasil. Entonces la pregunta de fondo, ¿cuál es la sustentabilidad de la competitividad en el largo plazo? Que es lo que tenemos que contestar. Gracias. Ministro Juan Temístocles, muy buenas tardes. En el caso de